Hoy vamos a hablar de una película que tenía muchísimas ganas de ver, por fin la he visto, estaba en el videoclub, la he podido alquilar y hoy vamos a hablar de La Sustancia, una película que quería ir a ver al cine sí o sí, pero al final por unos motivos u otros no he podido ir a verla. Me he comido algún spoiler, porque es difícil en esta época no comerse spoiler, y más o menos sabía hacia dónde iba a tender la película, o lo que iba a pasar, pero hacía mucho tiempo que no me quedaba como una hora y media. La película dura 2 horas 20, para mí un pelín larga, ya hablaré después dónde me parece un pelín larga, pero que estuve como enganchado como hasta que empecé a ver que la trama se desenvolvía hacia donde yo pensaba, pues casi una hora y media enganchado viendo la película, que está muy bien trabajada, tiene unos planos increíbles, la fotografía me gusta mucho, el tipo de planos, el tipo de movimientos, el tipo de lentes que usan, los colores, poco quizá videoclipera, y los colores, la saturación, el vestuario, todo ese conjunto, la verdad que me estaba gustando mucho, bueno, y me gusta mucho la película. Sí que es verdad que se me cae al final, sé que es lo más difícil, como cerrar las películas, pero es una película que me sorprendió, ya me lo esperaba. Yo sabía que esta película seguramente me iba a gustar por la trama que tenía, pero que me quedara como tan enganchado durante tanto rato viendo la película sin tener ningún momento. Yo siempre digo que las películas para mí las valoro en cuanto tardo en coger el móvil para mirar alguna tontería o simplemente por el hecho que eso me hace ver que me está aburriendo o hay algo de la trama que no me está enganchando, y es cuando miro la primera vez el móvil cuando estoy viendo una película. Esta película no me pasó, me quedé viéndola, como os decía, bastante atrapado en la misma trama y la disfruté muchísimo. Vamos a hablar un poco de cosas más técnicas y un poco de las actrices, sobre todo, que es lo más reseñable. Todo el mundo lo sabrá, Demi Moore y Margaret Qualley, que sí que se está viendo mucho películas actuales. Para mí, gran actuación de las dos. Sí que es verdad que he visto por ahí también alguna crítica, salen demasiadas veces desnudas. Yo cuando he visto la crítica, pues como lo que lo he llegado a entender, la película también entra problema, vamos a decir, o ese culto al cuerpo y tienen que recalcarlo, pero sí que es verdad que a veces es como un poco exagerado que salen demasiadas veces desnudas. Para mí no es un problema, tampoco quiero ser yo aquí el hombre blanco hetero diciendo que salen muy poco o salen mucho, pero sí que es verdad que a lo mejor alguien se puede quejar por esa circunstancia que, bueno, que seguramente entra dentro de la trama. 140 minutos, Coralie Farjad. Vaya nombres que se me pone la gente para ser director. No lo sé, Coralie Farjad. Buf, Revenge, es una película de mierda esto. Revenge la vi yo hace tiempo, no sé por qué le puse un 5, pero creo que es una película bastante mala y no tiene mucho más. ¿Tienes algún premio con La Sustancia? Mejor película. A ver, la película está muy bien, más o menos directora novel, esos guiños al Resplandor, las estancias y la alfombra me parece un gran qué. Tenemos mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal Demi Moore, mejor guión original, me parece un buen guión, mejor maquillaje y peluquería. A mí lo del maquillaje me gusta más el de Nosferatu, ¿eh? Y el director de fotografía, que es Benjamin Krakun, que no tengo ninguna referencia de él y no he visto nada suyo. Bueno, está bien como gente, como... No sé si llamarlo primerizos en estas cosas, que su filmografía no es muy extensa, ni la de la directora, ni la del director de fotografía. Pero 5 Oscars está nominada. Especificaciones técnicas, 2 horas y 21. Aspecto, relación de aspecto 239, normal para este tipo de películas. No entraremos a hablar mucho de las cámaras y de las lentes, porque aquí podemos ver que hay muchas, lo dejaré como siempre en un cuadrado para que podáis verlo. Sí que quiero recalcar es que se ve mucho macro, porque hay mucha imagen muy cercana, también esos planos tan angulares, y sobre todo también quiero recalcar que para mí es un pelín exagerado y seguramente en cine lo sería mucho más, el trabajo del paisaje sonoro y de los efectos sonoros de la película, porque todo está como muy exagerado. Si veis esta parte de que se está viendo en pantalla, que es la de uno de los productores de la cadena de televisión, vamos a decir, está comiéndose unos langostinos, da bastante asquito. La película tiene muchas partes que para según qué persona, si sois un poquito delicados, os va a dar asquito, porque tiene algunos planos y algunos sonidos y algunas escenas que son bastante asquerositas. A mí incluso me llegó a recordar algunas imágenes en esto que estoy comentando, aunque salvando las distancias, a la película del Cien Pies Humano y un poco también a Requiem por un sueño, por unas heridas que tiene ella en el cuerpo.
con un acierto tan grande en los planos, en los movimientos de cámara, en el tipo de plano y el movimiento, en la elección de lentes en cada momento, a veces también un poco en la elección de plano fijo, con plano con mucho movimiento, con un poco aberrante. Está muy bien elegido, te introduce mucho en la trama y en lo que está pasando. Ese tipo de montaje también el color me gusta mucho, la elección de los colores o la paleta de colores en muchas partes me gusta. El diseño de producción también, los escenarios o donde se crea toda la trama, que es verdad que tampoco tenemos como muchos escenarios porque básicamente pasa casi todo en su casa, en los platós de la televisión, y creo que todo está como muy bien mezclado en la trama. Los espacios con esos planos y esas elecciones de lentes, creo que está como todo muy bien compaginado y el global es como muy acertado a lo que te quiere explicar la película, y creo que esto en el cine debería ser bastante inmersivo por todo el global que comento. Creo que en el cine se debió disfrutar mucho y no sé si arriesgarme a decir que podría ser candidata a ganar el Oscar, ¿eh? Y ahora os voy a contar pues quizá lo que menos me ha gustado de esta película, que es el exceso de metraje al final. Llega un momento en la película cuando ya vamos a decir que dije, vale, ya sé lo que va a pasar, he ido viendo la trama y sé de dónde va a pecar, sé lo que va a pasar por un exceso ego de personalidad, presencia, bueno, al final de lo que trata la película, ser más y mejor, cuando tú ya sabes la trama cómo va a acabar porque ves el exceso y te esperas cómo resolverlo, cómo se va a resolver. Hay un punto de la película que para mí esos 20 minutos finales le sobra. Creo que hubiera sido mejor cortarlo de alguna manera como mucho más, no sé si decir fácil, escarbar, que sea como tan retorcido o tan explícito, tan volver a exagerarlo, porque creo que está como muy exagerado el final. Yo creo que ya tienes imágenes como bastante grotescas, bastante duras, bastante, vamos a llamarlo, asquerositas un poco, porque las hay, como para recrearte tanto en ese final y hacerlo durar para mí en exceso. Hay momentos en la película que creo que podías, sobre todo en el final, que podrías cortar y dejar alguna imagen con la del final, por lo menos no deleitarte tanto escenas últimas que para mí son excesivas, y creo que ya nos habías dado en algunos momentos de la película ese gore o ese exceso, volver a hacerlo y llenarlo con ese tipo de imágenes. Para mí es lo peor de la película. Creía que iba a acabar y no acababa. Te daba un minuto más de ese exceso, que para mí es lo que menos me ha gustado. Yo creo que había puntos en los que podíamos acabar con una película bastante redondeada, y creo que ese final es el que nos lleva, por lo menos a mí, es la que menos me ha gustado. Por ejemplo, podría decir que esta película podría darle quizá casi un 8,5 o un 9, notas mías personales, y por ese final he bajado un poco. No me ha gustado tanto que se recreara en esa parte. Tengo aquí una ida de olla que no sé si estaréis de acuerdo, para quien ha visto la película. Vamos a llamarle los monstruos que salen en la película, porque sí, porque al final se denomina de esta manera. Me recuerda a este hombre, el Fialtes de 300. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Muchas veces que no sé por qué me recordaba a esto.